9:03 de la mañana continúa la primera edición de Radio Análisis y empieza también el análisis político, con el que cada lunes procuramos ordenar la semana que pasó y proyectar la semana que empieza. Hoy es el momento, es el día de María de los Ángeles Fernández, a quien saludamos. María de los Ángeles, buenos días, gracias por estar acá. Gracias, Patricio, muy buenos días a todos nuestros auditores y auditoras. Sí, pues, invierno que amenaza lluvia, dicen. Efectivamente. Bueno, ayer ya estuvo lloviendo un poquito. Chispeando, sí, un poquitito. Chispeando, sí. Tal cual. Está interesante el día. Yo creo que es un buen día para que nos hayamos reunido porque, bueno, hubo un cambio de gabinete hace poco. Hubo muchas interesantes entrevistas el fin de semana tratando de interpretar el propio cambio de gabinete y también si este debe acotarse al Ministerio del Interior o aprovechar la ocasión para hacer una cirugía mayor. Dicho en términos clínicos, ¿no? O médicos. Pero partamos por algo que me llamó mucho la atención, María de los Ángeles, y que es la entrevista del ministro Fernández el fin de semana en el Mercurio, donde, no sé cómo lo ves tú, pero al menos en mi consideración, se le notaba mucho su particular interés en darle garantías a todos los sectores de la nueva mayoría y particularmente en mandarle muchas buenas señales hacia aquellos sectores con los cuales más confrontación había tenido el ministro Burgos. ¿Qué podríamos decir respecto al modo en que raya políticamente la cancha del ministro Fernández con esta primera entrevista en profundidad? Bueno, efectivamente es un cambio esperado, era como crónica de una muerte, bueno, no muerta, figurada, anunciada, y claro, después de 13 meses sale el ministro Burgos, llega el ministro Fernández, que además es no solamente un connotado partícipe de lo que fue la concertación, sino además él conoce bien Palacio, él fue ministro secretario general de la Presidencia, además que eso le permite también conocer otro rol o otra dimensión, que es el ministerio que por mandato legal debería prestar asesoría a la presidenta, ¿no? Y bueno, claro, ha venido tratando de tranquilizar a muchos sectores, a pesar de que él tiene un perfil aparentemente valórico. Va a ser muy interesante qué va a pasar con esto, cómo tú puedes ser supernumerario del Opus Dei y al mismo tiempo estar a favor del proyecto de despenalización de con 3 causales del aborto, pero además leo ayer en la prensa que el gobierno piensa acelerar o impulsar más fuertemente lo que es el matrimonio igualitario. El proyecto, entonces, no solamente es el proyecto de despenalización del aborto, sino que va a haber otras oportunidades para que se pueda apreciar la disciplina, ¿verdad?, y compromiso del ministro Fernández con el programa de gobierno. Pero claro, efectivamente él viene dando señales. A mí hay una cosa que me parece bien interesante de él, fíjate, que por lo menos ha dado unas pistas de que quiere innovar en materia de cómo funcionan las cosas ya dentro los días lunes, el comité político. Yo siempre he dicho que es ahora, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, primero. Pero por ejemplo, él ha dicho algo que parece como, dice, yo no tengo problema en ir a las sedes partidarias. Fíjate, parece una cosa menor, pero a mí me parece bien interesante porque creo que uno de los problemas que ha tenido la nueva mayoría es que nunca se compró mucho esto del nuevo ciclo, o sea, era una apelación, un discurso, pero que en la práctica tiene que hacer las cosas de manera distinta y sobre todo uno de los ejes fundamentales es cómo se produce la coordinación política. Y claro, los ministros que han llegado desde que asumió este segundo gobierno han seguido haciendo las cosas como se hacían antes. Recuerda que además una de las quejas más fuertes que hay cada cierto tiempo con relación al desorden que vemos a la hora de votar los proyectos es que no ha habido suficiente discusión prelegislativa. Y por ejemplo, no se termina de entender que la discusión prelegislativa en este nuevo ciclo, que ya todo el mundo se terminó de esa palabra, no solamente se agota con los parlamentarios, sino que hoy día tú tienes que ver cómo incorporas a sectores pujantes y con opinión y con capacidad de incidencia en la sociedad civil, también en los proyectos, de manera que tú lleves incorporado su punto de vista, su percepción desde el inicio, desde la partida. Claro, es esta idea que puede parecer básica en otras partes y es que los sujetos sociales a los cuales va dirigida una reforma la apoyen y no estén en contra, como ocurre. Incorporar su punto de vista desde el inicio. Puede ser que tú hayas agotado todas las instancias de discusión, de elaboración y al final no estén de acuerdo, pero por lo menos que ellos sientan que han sido tomados en cuenta, que han sido considerados. Creo que eso a este gobierno le ha costado mucho en general, Bueno, a las pruebas me remito con lo del Ministerio de Educación. Yo siempre me pregunto si a lo mejor se hubiera generado alguna modalidad de trabajo distinto, no solamente incorporando estudiantes, incorporando los profesores. Los profesores no marchan, pero los profesores son los que están dentro de la caja negra del aula, ¿verdad? Y saben mejor que nadie la piedra que les aprieta en el zapato. Yo digo, buscar modalidades distintas, novedosas,
que no van en contra, ni interfieren, ni contradicen lo que son las reglas de un régimen, de una democracia representativa, para nada. Pero desde el ex ante incorpora esos puntos de vista. Ahora, hay una subjetividad distinta entre Burgos y Fernández, que yo creo que ni siquiera es interpretativa, es como obvia, pero que nos puede ayudar mucho, María de los Ángeles, para proyectar un futuro, si lo tiene, la nueva mayoría. Y es que el ministro Burgos siempre entendió que su rol era zanjar una disputa, ¿no? Sí. Y de hecho, luego de irse, ha dado hace pocas horas una entrevista donde dice que su cansancio no era solo físico, sino político y que tenía que ver con la gradualidad que él le quería implementar a las reformas. Sin embargo, la subjetividad del ministro Fernández parece ser la de un árbitro, es decir, reponer la idea de que a pesar del desorden, a pesar de la vastedad ideológica de la nueva mayoría, es posible aún arbitrar, ordenar y conducir. Esta diferencia subjetiva entre Burgos y Fernández, ¿qué nos dice respecto a las posibilidades que tiene la nueva mayoría de continuar unida en los tiempos que vienen? Efectivamente, hay una apuesta, lo dijo también la presidenta cuando lo nombra, ¿no? Que el ministro Fernández va a ordenar o va a conducir mejor el trabajo. Bueno, uno quisiera que siempre eso sea así. Lo que pasa es que hay otros incentivos colocados allá afuera, como son las próximas elecciones, el hecho de que la nueva mayoría no tiene hasta el minuto un liderazgo que ordene, como ha sido en el pasado. O sea, creo que hay muchos incentivos en contra. Entonces, desde esa perspectiva, la tarea del ministro Fernández es titánica. Puede que lo logre, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque es una persona con 50 años de experiencia política, o sea, de militancia, perdón, en la DC, bueno, de experiencia política, pero además que no tiene agenda propia. Que no tiene agenda propia, pero yo creo que el ministro Burgos tenía agenda propia. El ministro Burgos, yo creo que no tenía agenda propia. Ahora, claro, con esto, y aquí me desvío un poco, tú nombraste la palabra, con esto de que no hay agenda propia y el que se mueve no sale en la foto, resulta que la nueva mayoría está llegando al fin de su periodo y no tiene nadie que salga o emerja con una visibilidad, con un potencial de liderazgo del gabinete, que debería ser la fuente de la cual emane, creo yo, por antonomasia, figuras de relevo. O sea, en este minuto tienes al expresidente Lagos, Isabel Allende, más o menos, o Alejandro Guillier, pero no hay mucho más. ¿Por qué? Porque no se posibilita o no se generan las condiciones para que los ministros brillen, y para brillar también hay que tener un poquito de agenda propia, creo yo. Yo suelo decir que Steve Jobs no va a salir de la moneda. Sí. Es terrible, pero es así. El senador Navarro decía la semana pasada acá que había ministros que podían caminar tranquilamente por el Paseo Ahumada y nadie les iba a dirigir la palabra. No, es terrible, Sí. Es terrible eso, porque efectivamente con el poder que tiene, ¿verdad?, la impronta, el régimen presidencial y aquellos que colaboran, que son los principales colaboradores, los focos de los medios puestos allí, tú tienes muchas posibilidades de potenciarte. Ahora, efectivamente, aquí hay una tensión, las dos almas. Siempre tenemos dos almas en todos los gobiernos. Yo no sé por qué nos asombramos tanto. Ya durante el periodo de la concertación, los autoflagelantes y los autocomplacientes, discusión que fue ahogada durante el gobierno de Freya final y también durante el gobierno de Lagos, emergió con mucha fuerza durante el gobierno de Bachelet. Acordemos las tensiones que había entre el entonces ministro Andrade, ministro del Trabajo, y el ministro Velasco en multitud de temas. También lo vivió el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera, entre no sé si eran los pragmáticos, no sé qué cosa, no sé cómo se llamaba, pero era lo mismo, dos almas, y volvemos a tener dos almas. Entonces aquí es donde realmente el liderazgo se pone a prueba, porque ese es un liderazgo que realmente deja que las cosas floten y no realmente conduce. El país de alguna manera se estanca. Yo no sé cuánto margen de maniobra tiene el ministro Fernández, porque recordemos que este es un país presidencialista y al final es la presidenta. Sí, eso, ¿Quién dirime? Eso te quería preguntar, No porque sé. justo antes de que entraras al estudio conversábamos con el diputado Carmona sobre la reforma laboral. Y él partía diciendo algo que igual se lo dije durante la entrevista, que es raro para un gobierno que debería presumirse ordenado, ¿no? Él dice, bueno, respecto a las declaraciones del ministro Valdés, yo prefiero quedarme con lo que dice la presidenta. Como si fuera natural que públicamente el ministro de Hacienda y la presidenta de la República tuvieran posiciones diferencias, distintas. sí, decente. Esto es algo que se ha repetido muchas veces durante este gobierno y que a veces ha favorecido a la presidenta, ¿no? Porque esta incertidumbre hace que la presidenta pueda ser interpretada de una manera o de la contraria, pero al mismo tiempo ha traído mucho desorden. ¿Existe, más allá de estos factores disruptores que tú mencionabas,
una metodología, un modo de hacer las cosas que se traduzca en un mayor orden. Hay cosas que hasta el momento no se han hecho, tú mencionabas una, ¿no? Cambio en el diálogo con los partidos políticos, que se podrían hacer para que este gobierno supere este desorden que es advertido por los propios parlamentarios de la nueva mayoría, que María de los Ángeles han llegado a decir públicamente: necesitamos saber cuál de todos los ministros es el que habla en nombre de la presidenta. Qué fuerte. Sí. Es fuerte. Mira, yo siento que, la presidenta Bachelet, como todos los presidentes, tiene su estilo y sus particularidades. En el caso de ella, son cosas que me llaman la atención, porque, por ejemplo, durante su primer gobierno, ella siempre recalcó que ella era muy institucionalista. Siempre ella ha dicho, ella tiene palabras que recalcaba mucho, ahora recalca menos, que ella sigue la vía institucionalista, que ella tiene un sentido de la responsabilidad muy acusado. Hay palabras que ella usa, que todos los presidentes tienen sus muletillas, sus conceptos a los cuales que revisitan una y otra vez. Pero a mí me llama la atención la manera como este gobierno ella ha potenciado las lógicas informales asociadas básicamente a este espacio de confort que es la asesoría presidencial. Porque a mí lo que me pasa es que con lo que tú señalas, el ministro Valdés queda un poquito solo con esto de que tiene que dar señales para que los agentes económicos recobren confianza y podamos repuntar en materia económica. No se puede redistribuir si no se crece. Es condición necesaria, no es suficiente para el desarrollo, obviamente. Sabemos que el PIB no expresa mucho en materia de desarrollo porque los $20,000 per cápita están muy mal repartidos. Está mal pelado el chancho, como dice el ministro Vidal. Pero si no tienes ingresos, no tienes caja, no puedes repartir. Entonces es condición necesaria. Y la verdad que yo siempre esperé que el ministro Eizaguirre, lo he dicho aquí en otras oportunidades, tuviera un rol mucho más decisor, mucho más protagónico, porque él tenía bajo su alero la posibilidad de recuperar la importancia que tiene la asesoría presidencial desde un punto de vista legal, institucional, porque es el ministerio que está a cargo de eso. Y aparentemente no solamente no lo ha recuperado, a pesar de que tiene mucha ventaja, porque tiene confianza y cercanía con la presidenta. El ministerio se expresa, es un ministerio espejo del presidente. Y aparentemente no lo ha hecho, al punto que vemos el fin de semana, ¿verdad?, que hay todo un debate acerca de que ante las mayores exigencias de que haya un cambio de gabinete más profundo, él aparece como el primer sindicado para salir. El presidente de su propio partido, además. Claro, entonces ahí hay algo que no funciona, ¿sabes, Patricio? Porque efectivamente la tradición política chilena le entrega al ministro del Interior un rol muy importante en materia de jefe de gabinete, primos inter pares, conductor, ¿verdad?, del comité político, la articulación con los partidos de la coalición, pero además un tema que cada día es más complicado, que es la seguridad ciudadana. Incluso algunos podrían pensar debería caminarse hacia crear un ministerio especial de seguridad ciudadana, de manera que el ministro del Interior tuviera como tal, mucho más juego, mucho más espacio, muchos más recursos para poder dedicarse a esta conducción política que cada día es más difícil. Recordemos que los incentivos que coloca el régimen presidencial van totalmente en contra del orden, de la disciplina, de la coherencia, de cualquier, digamos, sinónimo que encontremos esta palabra, porque se vota directamente al parlamentario, no a una lista. Entonces el parlamentario cree que el voto es de él, que votan por él y que no votan por el partido. Nunca sabemos muy bien qué está detrás del mandato, ¿no? Entonces cada día se va a hacer más difícil generar proyectos con coherencia política. El panorama político está cada vez más líquido. Vemos que también el sistema electoral muta hacia otra cosa. Ya vemos que hay una especie de estampida. Ya tenemos cuatro parlamentarios que han salido de sus formaciones políticas. Uno de RN, tenemos al diputado Zafirio de la ADC, tenemos al diputado Pepe Out y tenemos a Kast. Ya tenemos 4 en 2 años. Yo me acuerdo, durante el gobierno de Bachelet también empezaron a salir, se hablaba de los díscolos. Hoy día no se les ha puesto un nombre a este grupo, ¿no? Pero porque además cada uno ha salido por razones distintas. Pero va a ser cada vez más difícil lograr la coherencia política. Por eso yo digo, a lo mejor el Ministerio del Interior debería repensarse, hacer una reingeniería y que la seguridad pública ciudadana tuviera su propia repartición. Ahora, o fundirse con Secpresa. Y hay que hacer
una reingeniería de algún tipo. Ahora, la radicación del Ministerio de la Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior es un resabio traumático de la dictadura. O sea, se hizo para que Carabineros tuviera control político. Ese es el resumen de todo. Pero bueno, esa es una etapa que se puede empezar a conseguir de otro modo aquí en adelante, ¿no? Sí, o sea, a raíz del papel o el rol o la posición tan importante que la ciudadanía le ocupa a esto, ¿verdad? Esta demanda de mayor seguridad, en fin. Además ya no es un tema nacional, es un tema también que trasciende las fronteras. Mira lo que pasó ayer en Estados Unidos. A pesar de que uno dice, vivo en Chile, vivo en un país tan seguro, que aquí no llega nada, uno nunca sabe. Hoy día las redes transnacionales, ¿verdad?, de todo tipo de cosas fluyen. Entonces yo creo que la seguridad ciudadana a lo mejor debería colocarse en otro lado, de manera de dejar al ministro del Interior, ¿verdad?, con mucho más tiempo para dedicarse a esto, que es generar coherencia política, sobre todo en contextos donde tenemos un mandataria, porque vamos a seguir con el régimen presidencial un tiempo, que no tiene particular avidez por imbuirse o inmiscuirse en estas lógicas que tienen que ver con la conducción, que son lógicas de tipo transaccional, del palo y la zanahoria. Alguien lo dijo también el fin de semana, ya no recuerdo qué parlamentario, la presidenta Bachelet no tomaba distancia con los partidos, a pesar de que yo creo, Patricio, de que ella ha hecho durante este mandato un esfuerzo muy especial de tratar de buscar coherencia a través de los famosos cónclaves que de tanto repetirse ya se han rutinizado. Sí, bueno, será asunto de otro comentario el nombre cónclave también. Es fatal. Que es aquella instancia donde los cardenales se encierran y discuten en secreto y esperan que el Espíritu Santo ilumine. Y sale el humo blanco y todo aquello, muy papable. Sí. María de los Ángeles Fernández, gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Patricio. Que tengan muy buena semana todos y todas.